vayas a quedar. Muy pronto le veremos, muy pronto la trompeta sonará. Hola, ¿cómo están? Soy Vladi. Un saludo y bienvenido a este espacio creado para ti, con un mensaje de alerta en estos últimos tiempos. Jesús viene ya, ven a llorar, no te vayas a quedar. Muy pronto le veremos, muy pronto la trompeta sonará. Hoy tenemos un tema que no se habla en las iglesias, que ya pasó de moda en muchas iglesias modernas. Y este tema es un poco muy escandaloso. Y digo escandaloso para la gente que no está familiarizado con la Biblia. Este tema se llama el infierno. El infierno, ¿ok? El infierno no se habla ya en las iglesias. Este tema ya lo sacaron de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen que esa es una doctrina muy antigua, que muchos hasta dudan del infierno, que mucha gente dice que Dios es amor, y porque si Dios es amor, Dios tiene que mandar a la gente al infierno. Los testigos de Jehová dicen que cómo es posible que Dios mande a la gente al infierno. Claro que es posible, y en realidad Dios no manda a nadie al infierno. La gente sola se va, sin que Dios lo mande. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que nosotros escogemos aquí en la tierra dónde vamos a pasar la eternidad. Dios pone delante de nosotros la vida y el bien, el mal y la muerte. Entonces dice, escoge usted. Usted escoge lo que quiera, ustedes escogen, ustedes deciden, ustedes toman la determinación, ¿ok? Así que el infierno es real. El pastor que saca la doctrina del infierno de las iglesias, ¿sabes qué? Es un cobarde. No quiere que la gente sepa la verdad. Jesucristo habló del infierno en muchas ocasiones. Cuando dice que el sembrador salió a sembrar y después dice que el enemigo sembró cizaña. Entonces dice que los discípulos le dijeron, maestro, ¿de dónde está la cizaña si tú sembraste buena semilla? El Señor le dice, un enemigo vino y sembró cizaña también dentro del trigo. Entonces dice la palabra de Dios que los discípulos le dijeron, maestro, ¿quieres que vayamos y también arranquemos la cizaña? El Señor le dice, no, porque si arrancan la cizaña se viene juntamente con ello el trigo. Déjalo que crezcan juntos y en el tiempo final, en el día postrero, entonces dice que los segadores van a cosechar el trigo aparte y la cizaña la van a poner aparte. ¿Ok? Y la cizaña, dice, será quemada en el horno de fuego. Eso dice la palabra. Ahora, no se está refiriendo al trigo literal. El trigo es la iglesia. ¿Me entiendes? Es una simbología de la iglesia, es una parábola de la iglesia. El trigo es la iglesia, la cizaña es el mal, es el pecado, es la apostasía. Así que el Señor Jesucristo en muchas ocasiones habla del infierno. Dice que a los de la derecha les dirá, venid benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos preparados para vosotros desde antes de la fundación del mundo. A los de la izquierda les dirá, apártate de mí, maldito, no te conozco. Prepárate para el diablo y sus ángeles, al fuego eterno. El Señor también dice en otra ocasión, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que si el Señor Jesucristo habló del infierno, quiere decir que es verdad, que es un lugar literal, es un lugar real. Los testigos de Jehová no quieren reconocer lo que dice la palabra de Dios. Ellos están desviando la doctrina del infierno y dicen que el infierno es aquí en la tierra. Y yo te digo una cosa, Adolfo Hitler vivió como un gran rey. Él vivió en la riqueza, en la abundancia, en los lujos. Saddam Hussein, y fueron hombres sanguinarios. O sea, ellos no vivieron en el infierno. Si en realidad aquí es el infierno, ellos no fueron castigados entonces por la muchedumbre de gente que asesinaron. Hitler asesinó 6 millones de judíos y cristianos.
Entonces, si aquí es el infierno, definitivamente que ellos no pasaron por el infierno. Aún siendo malos, pasaron por la gloria. Eso es lo que los testigos quieren decir. Y muchos cristianos apóstatas también dicen que Dios es amor, que es imposible que Dios nos mande al infierno. Pero vamos a analizarlo bíblicamente. Y yo digo y repito otra vez, el pastor que no quiere hablar del infierno está ocultando una verdad que está aquí en la palabra, porque la palabra es la verdad absoluta. Entonces ese pastor es un cobarde. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis, los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Muchos dicen, pero es que yo no hablo del infierno porque la gente se espanta. Es que la gente se va de la iglesia. Es que la gente se ofende. ¿Qué importa? Si están en la iglesia y viven en pecado, de todos modos se van a ir al infierno aunque no les hables, aunque no les digas. ¿Me entiendes? Pero vale más que en la iglesia se hable del infierno para que tengamos conciencia, para que seamos conscientes, analicemos, tomemos conciencia que nuestra vida todos los días debe ser una vida de santidad. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia, pero tenemos que vivir en santidad y tenemos que vivir lo que dice la palabra de Dios. Y quiero anticiparles, este tema no es para espantar a nadie, no es para asustar a nadie, es para advertir. Cuando tú vas allí en la calle manejando o en el freeway, usted ve una multitud de señalamientos. Hay señalamientos que dice que hay una desviación, hay una rampa, hay una salida, más allá dice la velocidad límite, más allá dice que hay curvas, o sea, son señales. Y la persona que se accidenta, aún teniendo los cartelones enfrente, esa persona no va bien de su juicio, va mal. ¿Me entiende? O va borracho, o va drogado, o va distraído. Pero esas señales no es para espantar a los choferes. Es para advertirles que hay un peligro más adelante. Es lo mismo que Dios nos dejó aquí, en su palabra. Nos dejó la doctrina de la salvación. Nos enseñó que dentro de esa doctrina tenemos que aprender que Cristo vino a salvarnos de toda maldad, a perdonar nuestros pecados y a salvarnos del infierno. ¿Me entiende? La persona que predica salvación y no predica por qué el Señor nos salvó, está predicando una media verdad. ¿Ok? Tenemos que decirle a la gente, Cristo vino, murió por nosotros para salvarnos y perdonarnos de nuestros pecados. Con su sangre preciosa nos limpia y nos lava y nos perdona nuestros pecados. ¿Ok? Pero ¿de qué nos salvó? O sea, la gente se tiene que preguntar, ¿de qué el Señor nos salvó? Nos salvó del infierno, de la condenación eterna. Juan, el Evangelio de Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya, o sea, ya ha sido condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, el Señor trajo el mensaje. Jesucristo trajo el mensaje completo. No lo trajo por la mitad. Si Él vino de allá del cielo a decirnos que hay un peligro para el pecador, va camino a la perdición eterna, quiere decir que esa perdición eterna es el infierno. Muchas veces el Señor Jesucristo habló del infierno. Así que cuando alguien te pregunte de qué nos salvó el Señor, del infierno, de la condenación eterna. Ahora mismo hay gente en el infierno. Se está yendo la gente al infierno, mientras que los pastores predicando prosperidad, robándole el dinero a la gente, engañándole a la gente, diciéndole que vas a ser exitoso y que vas a conquistar el mundo y las naciones, y que vendas tu casa y que vendas tu carro y que vendas tus alhajas, tu reloj, tu celular y todo lo que tengas y se lo traigas al pastor, a la plataforma, y entonces él te va a poner su mano y vas a ser bendecido. Eso es lo que se está predicando en las iglesias. Un mensaje cobarde. Es un fraude lo que se está predicando en las iglesias. ¿Por qué ocultan la verdad? ¿Por qué ocultan la sentencia? ¿Por qué no quieren escuchar que el pecador se dirige al infierno?
Porque como ellos andan mal, como ellos le están robando el dinero a la gente, como ellos están entretenidos en otras cosas, como ellos están enriqueciendo su bolsillo a costa de la palabra de Dios, a costa del nombre de Jesús, ellos como sienten que su conciencia les habla y les dice que van mal y que están bajo maldición y condenación, ellos no quieren enfrentarse con lo que la palabra de Dios dice y lo que su conciencia les dice. No quieren enfrentarse, pero aunque no lo quieran predicar, aunque no lo quieran aceptar, van camino hacia allá. Vamos todos camino a encontrarnos con el Señor. Dice la Biblia, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas ante Él de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Todos pasaremos por una puerta y esa puerta conduce al tribunal celestial de Dios, el juez supremo que nos va a juzgar y nos va a decir dónde debemos de pasar la eternidad. Vamos a la palabra de Dios. Lucas 16, 19, el Señor Jesús mismo nos cuenta una historia. En Lucas 16, del 19 en adelante, el Señor mismo nos cuenta una historia real. Y quiero que entiendan esto. Los testigos de Jehová siempre te van a decir, esto que el Señor Jesús está diciendo es una parábola, te van a decir. Esto no es una parábola, esto es una historia real. Dice el Señor Jesús a través de su palabra. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo. ¿Y fue llevado por quién? Fue llevado este mendigo por los ángeles. Aquí el Señor Jesucristo nos está hablando una verdad que nosotros desconocíamos. A partir de que un cristiano muere, a partir de ese momento, los ángeles, hay una comisión, hay una comitiva de ángeles que vienen por el alma de esa persona. Vienen por el espíritu y el alma de aquel cristiano que murió. Ese cristiano, ese cuerpo que está allí en el ataúd, ya sea que lo entierren, ya sea que lo cremen o que hagan lo que quieran con el cuerpo, su alma inmediatamente está siendo llevada al cielo, a la presencia del Señor, a vivir eternamente. El minuto siguiente, a partir de que la persona muere, comienza la eternidad. Todos los seres humanos somos eternos, ¿ok? Pero lamentablemente muchos pasarán esa eternidad en el infierno y otros pasaremos la eternidad allí en el cielo con el Señor. Así que el Señor Jesús nos da una muestra de lo que nosotros no sabemos ni entendíamos. A partir de que si yo muero en este momento o al rato o mañana a la hora que sea, los ángeles vienen por mí, por mi alma y me llevan al cielo. El apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas allí en los aires. ¿Ok? Allí está infectado de demonios y ángeles caídos y seres espirituales de maldad. Por eso los ángeles tienen que venir por ti. Porque aún si tú te fueras solo de aquí al cielo, aún con todo que la presencia de Dios te lleva y el poder de Dios te lleva y el Señor te lleva con su mano poderosa, créeme que los ángeles, los demonios están ahí
tratando de arrebatar esa alma a Dios. O sea que son cínicos. O sea que son desvergonzados estos demonios. Aún sabiendo que eres cristiano, ellos pelean tu alma. Dice la palabra de Dios que Moisés murió. Y cuando Dios lo llamó a su presencia, dice la Biblia que Dios escondió el cuerpo de Moisés y hasta hoy nadie sabe dónde está el cuerpo. Pero dice que los demonios, el diablo, con sus demonios, comenzaron a pelearle al arcángel ese cuerpo. Se lo querían quitar, aún siendo cristiano Moisés. ¿Te das cuenta? ¿Por qué Dios envía a los ángeles para que te lleven cuando salgas de tu cuerpo? Para pasar allí, en ese valle oscuro, donde está infestado y atestado de demonios. Así que esto nos viene a enseñar el Señor Jesús. Pero sigue diciendo, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquí está lo más espantoso. Dice el versículo 23. Y en el Hades, o sea, en el infierno, alzó sus ojos, estando ¿en qué? En tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Antes de que Cristo ascendiera al cielo, el paraíso, el seno de Abraham, estaba aquí en el centro de la tierra. La Biblia dice que el infierno está en el centro de la tierra. Los científicos dicen que el núcleo de la tierra es acero fundido, que está hirviendo. Y Dios dice a través de su palabra que en el centro de la tierra está el infierno. Pero allí, en ese lugar, había un compartimiento que era el seno de Abraham. Aquí lo está diciendo el Señor Jesucristo. No me lo estoy sacando de la manga. Dice, en el Hades, en el infierno, a un lado abrió los ojos este rico. Este rico fue soberbio, este rico fue orgulloso, pero mucho menos quiso aceptar a Cristo. Entonces dice que en el infierno alza sus ojos y mira al padre Abraham. El seno de Abraham era el paraíso o es el paraíso. Todas las almas, todos los que amaron y buscaron a Dios y que le entregaron su vida al Señor, estaban siendo transportados allí mismo, pero no al infierno. Ahí junto al infierno estaba el paraíso, que se llamaba el seno de Abraham. Como ahorita dicen los predicadores que cada que muere un cristiano es llevado al cielo, porque dice la palabra de Dios que el Señor Jesús bajó hasta las partes más bajas de la tierra y subiendo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, el Señor bajó y el seno de Abraham, el paraíso, fue transportado otra vez al cielo. El último que fue al seno de Abraham y fue acompañado del Señor Jesucristo, y esto me da gozo de veras, fue el ladrón que estaba a un lado del Señor Jesucristo, el último que bajó hasta allí. Pero no bajó solo, bajó con el Señor Jesucristo. Le dice, Maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El último hombre registrado en la historia de la palabra de Dios que fue allí. Él tuvo el privilegio de ir allí con el Señor Jesús y después acompañarlos hasta el cielo. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero algo muy importante que quiero que notemos. Usted tiene que tener argumentos para los testigos de Jehová. No los estamos atacando. Estamos diciéndoles que en la tumba no se terminó todo. Ellos dicen que en el panteón se terminó. Te mueres, te entierran y se termina todo. Mentira del diablo.
Ellos tienen miedo de reconocer la verdad. Dice, si leemos otra vez, el versículo 23. Y en el Hades, ¿qué? ¿Qué hizo este hombre? Alzó sus ojos. O sea, quiere decir que en el infierno la gente puede ver. En el infierno la gente puede ver. Tiene sus ojos para poder ver y reconocer. Alzó sus ojos, estando ¿en qué? En tormentos. Estaba siendo atormentado este hombre. Y levantó su mirada a donde estaba Abraham y a donde estaba Lázaro, el mendigo que estuvo mucho tiempo a su puerta y nunca lo quiso ayudar. Y sigue diciendo, y vio de lejos. O sea, primero levantó sus ojos, alzó su mirada y miró y vio. O sea que es una mentira lo que dicen los testigos de Jehová, que en la tumba se terminó todo. Allí en el infierno hay conciencia. Allí en el infierno se puede ver, se puede mirar, se puede pensar, se puede hablar, exactamente como lo hacemos aquí en la tierra. El infierno es real, no es un juego. No pienses que esto es un cuento de hadas. El mismo Maestro, el mismo Señor Jesucristo, juntamente con el paquete de las buenas nuevas del Evangelio eterno de salvación, nos trajo también este mensaje. Tengamos cuidado de no ir a ese lugar, el infierno. Pero sigue diciendo, dice que este hombre tenía ojos y miró, alzó su mirada, estaba en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, ¿dando qué? Dando voces. Ahí en el infierno se puede ver, ahí en el infierno se puede hablar, en el infierno tus ojos te funcionan, funciona todo a la perfección, como si estuvieras aquí en la tierra. Alzó sus ojos, vio y habló. Mentira lo que dicen los testigos de Jehová. Seguimos adelante. ¿Qué sigue diciendo? Y dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Estaba qué? Sintiendo. Los 5 sentidos funcionan en el infierno. El tacto, el sabor, la vista, el olfato. Todos los 5 sentidos funcionan en el infierno. Este hombre levantó sus ojos, habló y estaba sintiendo. ¿Ok? Algo para que se te pongan tus vellitos de punta. Algo para que tomemos conciencia. Dice que él estaba sintiendo que estaba siendo abrazado, quemado por las llamas. Y ahí una sola gotita de agua tiene un valor astronómico. Solamente una gotita de agua para que refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Vamos a seguir leyendo. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú estás sintiendo el tormento. ¿Por qué? Por haber rechazado a Cristo Jesús. No hay pecado más mortífero, pecado que odia más Dios que la persona que rechaza al Hijo de Dios. Ahorita tú vas hablándole a la gente de Cristo, se burlan, te insultan, se mofan de ti, comienzan a hacer bromas de lo que le estás diciendo y muchos te avientan la puerta encima. Ellos piensan que al hablarle de Cristo y convertirse a Cristo, ellos te van a hacer un favor. No, el favor es para ellos. Dice la Biblia que nosotros tenemos que ir y predicar el Evangelio a toda criatura.
Entonces este hombre rechazó a Cristo y ahora estaba pagando las consecuencias. Han pasado 2000 años de que el Señor Jesucristo relató esta historia. 2000 años han pasado desde que Cristo nos relata esta historia. Ese hombre allí en el infierno ya tiene 2000 años. 2000 años. Y dice la Biblia que el infierno será por la eternidad. Aquí yo quiero decirte algo. Yo me costaba mucho entender lo que dice Einstein, Albert Einstein, el científico más grande que hemos tenido en el siglo pasado. Él dice, hablando de que el tiempo es relativo, y a mí me costaba mucho entender por qué dice que el tiempo es relativo. O sea, si mucha gente que está en las iglesias y se llega a aburrir, no que el predicador tarda mucho y demasiado y hasta sueño te agarra. Entonces, otra persona que está allá, un joven que está con su novia, en la iglesia pasaron 1 hora, el pastor se tardó 1 hora predicando. Pero el que está allá con su novia también se pasó 1 hora. Y entonces ellos dicen, los científicos y Albert Einstein, que el tiempo es relativo, que no para todos funciona igual. El que se la pasó con la jovencita ya, con su novia, 1 hora, él pensaba que fue 1 minuto. Y los que se la pasaron en la iglesia aburridos y les dio sueño, ellos pensaron, no, pues ya el pastor se tardó 3 horas. Ahí entiendo que el tiempo es relativo. ¿Y sabe qué? Ahí en la gloria, dice la Biblia, que nosotros viviremos eternamente. Y allí va a pasar 1000 años, 2000 años, 10,000 años y 100,000 años. Y como todo va a ser precioso, vas a decir allí en el cielo, si acabamos de llegar y ya pasaron 1000 años, mientras la gente en el infierno apenas pasó 1 minuto y ellos piensan que ya pasó una eternidad. Tenía razón Albert Einstein cuando dice que el tiempo es relativo. A mí me costaba entender esto. Cuando vengo a la palabra de Dios, Dios me dice que el tiempo es relativo. Cuando salgamos de aquí, de esta atmósfera al cielo, no vas a sentir cómo pasa la eternidad. Pero lamentablemente, triste, horrendo para los que están allá abajo. Vamos a seguir adelante. Dice la palabra de Dios que este hombre pedía una gotita de agua. Él podía dar todo lo que dejó en la tierra por una sola gotita de agua. Estaba atormentado. Sigue diciendo. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Lázaro estaba recibiendo bienes y no sé qué tiempo Lázaro tenía allí en el cielo ya o ahí en el paraíso con Abraham, en el seno de Abraham. No sé qué tiempo tenía Lázaro, pero Lázaro, yo estoy seguro que decía, siento que acabo de llegar, ya pasó 1 año, 2 años, 3 años. Y aquel, cada minuto, cada instante, él quería agua. Estaba atormentado, no soportaba más. Entonces, sigue diciendo, además de todo, una gran cima está puesta entre vosotros y nosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. ¿Se da cuenta que había una división? En el mismo centro de la tierra estaba el paraíso, a un lado estaba el infierno, y al otro lado estaba el seno de Abraham, el paraíso. Pero había una barrera allí, una gran cima, que nadie, el que cayó de este lado no puede jamás pasar para acá. El que cayó de este lado jamás puede pasar para acá. Aquí dice que nadie puede pasar de un lugar a otro, ni del otro lugar hacia acá. Es difícil. El que cayó en la gloria es eternamente. El que cayó en el infierno es eternamente. No hay esperanzas más. Entonces le dijo,
te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, se estaba refiriendo a Lázaro. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. La conciencia, el remordimiento de conciencia. ¿Se da cuenta? O sea que todos los sentidos funcionan en el infierno. El oído, la vista, la voz, los sentimientos, el sentir y la conciencia al pie de la letra. Él estaba siendo atormentado por las llamas, pero también atormentado porque él no permitió recibir a Cristo. O sea, él no recibió a Cristo, pero tampoco dejó a su familia que recibiera a Cristo. O sea, cuando sus hermanos llegaran al infierno, no iban a llegar a abrazarlo ni a felicitarlo, sino a maldecirlo y a castigarlo y a torturarlo, porque por su culpa se fueron allí al infierno. Esto es real. Así que en el infierno funcionan los 5 sentidos a la perfección. Entonces Abraham le dijo, versículo 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. En ese entonces no estaba Moisés, ni los profetas, ni Isaías, ni Malaquías, ni nadie. Abraham le dijo, ahí tienen la Biblia. Ahí tienen la Biblia, léanla y Dios, el Espíritu Santo se las va a revelar. Acérquense a Dios a través de su palabra. Por eso yo dudo mucho cuando mucha gente escucho hablar. Y yo no me burlo de ellos. Pero muchos dicen que miraron en visión, que Dios les dijo, que Dios les habló, etcétera, etcétera. El Señor Jesucristo está diciendo, Moisés y los profetas están aquí. Si usted no le cree a Moisés y a los profetas, tampoco le va a creer si un muerto se levanta de la tumba y viene al pueblo a traer un mensaje y decir, Dios me dijo, Dios habló, Dios mandó esto, esto y esto. Por eso repito, dudo muchas veces de lo que muchos charlatanes dicen, Dios me dijo, Dios me habló, etcétera, etcétera. Dice la Biblia que la profecía confiable está aquí. Entonces, Abraham le dice, ahí tienen la Biblia, léanla. Si quieren llegar al cielo, aquí está. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Pero vamos terminando. Dice el versículo 30, entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mira nomás la religión lo que cree, ¿ok? Mira la religión lo que cree. Que en la hoja de un tamal se apareció Jesús. Que en el tronco de un árbol se apareció fulana de tal. Que allá apareció fulana y la virgen y no sé qué. Mentira del diablo. Si se levanta un muerto, no hay garantía de que la gente se convierta porque ese muerto resucitó y traiga un mensaje. Es mentira. El único que puede convencer el alma y el corazón es el Espíritu Santo. Pero si crees, dice, el que creyere como dice la palabra, como dice la Escritura. El Señor mismo dijo, como dice la Escritura. No como lo dicen aquellos soñadores, aquellos que dicen que dijo Dios y Dios nunca dijo. Aquellos que le atribuyen que Dios dijo y Dios nunca habló. El mensaje está claro, lo que el Señor Jesucristo dijo. Y termina termina este capítulo con el versículo 31 y dice, mas Abraham le dijo, si no oyen, o sea, si no leen la Biblia, escucha bien, dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. O sea, mira, ahí está clarísimo. Si no leen la Biblia, si no escuchan la palabra, tampoco van a escuchar si alguien se levanta de entre los muertos y les trae un mensaje. Y aquí se topa esa doctrina satánica, diabólica, de que
los medium y de que la sesión espiritista y de que se sientan y de que traen el alma de fulano y que el abuelito murió hace 10, 20 años y ellos quieren hablar con el abuelito, pedirle perdón. Entonces se sientan en la mesa en una sesión de espiritista y un medium hace que venga el alma del abuelito. Y ahí aprovechan de pedirle perdón. Eso es mentira. Aquí está contradiciendo el Señor Jesucristo esa falsa enseñanza satánica. Nada de que existe eso. Los medium son usados por los demonios. El que habla no es el espíritu de la tía, del tío, del abuelito. Es el espíritu del demonio, es el diablo mismo que imita la voz de su abuelito o de quien sea. ¿Se da cuenta? Que el Señor rebate y refuta todo lo que enseña el diablo. Así que no le creas. Dice, si se levanta alguien por allá diciendo yo soy el Cristo, no le creas. Si alguien viene por aquí y te dice, te traigo un mensaje de Dios, no le creas. Ve a la palabra. Aquí está el mensaje más confiable. Entonces, esta historia, el Señor Jesucristo nos la está relatando. No es una parábola, es una historia real y verídica. El infierno es un lugar de tormento. El rico lo está admitiendo. El infierno es eterno. El Señor Jesucristo dice, preparados para el diablo y sus ángeles eternamente. A los que no obedecieron. Nadie hay en el infierno, ni nadie va a ir al infierno que Dios no lo haya amado antes. Nadie está en el infierno, ni nadie va a ir al infierno que pueda decir, a mí nadie me habló del amor de Cristo. A todos se les habló. El amor de Dios está demostrado en la cruz del Calvario, porque Cristo allí derramó su sangre preciosa. Para la gente que dice, ¿cómo es posible que Dios mande a sus hijos al infierno? A sus hijos no los va a mandar, quiero que sepas. Va a mandar a los rebeldes, a los que nunca se quisieron hacer sus hijos. Porque a todos los que le recibieron les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1. Así que a sus hijos no los va a mandar. Va a mandar a los rebeldes, a los que rechazaron el amor de Cristo. Y siempre repito y seguiré repitiendo, el amor de Cristo, si tú quieres saber cuánto el Señor te ama, está demostrado en la cruz del Calvario. Él sufrió por nosotros, Él sufrió latigazos, le dieron con vara, le arrancaban su barba, le coronaron de espinas, clavaron sus pies, sus manos, clavaron su costado, se burlaron de Él. Lo golpearon en su rostro, lo dejaron irreconocible al Señor Jesucristo. Toda su sangre derramó por nosotros. Se burlaron de Él, le escarnecieron por ti y por mí. Ahí está demostrado el amor del Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que Dios no mande a aquellos rebeldes al infierno? ¿Sería Dios injusto que aquellos que lo odiaron y que se burlan de Él comparta su gloria con ellos? Eso es ilógico. No puede ser posible. Si aquí en la tierra le odiaron, si aquí en la tierra le despreciaron, tampoco en el cielo creas que van a estar agradecidos. Lo van a seguir odiando. Por eso Dios no comparte su gloria con los rebeldes, con los pecadores, con los que nunca quisieron aceptar a Cristo. Así que el que rechaza a Cristo dice que es condenado. ¿Cómo no va a mandar Dios al infierno a los que hayan rechazado a su único hijo, a su propio hijo que dio su vida? El Señor, Dios Todopoderoso, nos dio a su hijo para que fuera muerto por nosotros, para que sufriera por nosotros y para que nosotros no sufriéramos eternamente en el infierno. Entonces hay una gran equivocación de la gente que dice, Señor es amor y no nos mandará al infierno. El Señor dio su vida. Al Señor se le aplicó la pena máxima
por todos nuestros pecados. Y escúcheme una cosa, dice la palabra de Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? En otras palabras, te lo traduzco. Si Dios no perdonó a su Hijo, la gente cree que portándose bien se va a ir al cielo. La gente cree que yendo de rodillas a la villa se va a ir al cielo. La gente cree que recibir la hostia y comulgar y después irse a pecar se va a ir al cielo. Eso cree la gente. Es un error fatal. Entonces la pena máxima será la muerte en el infierno para todos los que rechazaron a Cristo. No hay peor pecado que haber rechazado a Cristo Jesús. Hace algunos años, un cardiólogo escribió una experiencia en un libro. Este cardiólogo dice que le tocó observar, presenciar la muerte de más de 300 pacientes. Pero este cardiólogo le llamó la atención algo muy importante. El momento crucial de que la persona moría, el último instante de su vida. De acuerdo a la medicina, dice que el cuerpo, lo último que deja de funcionar en el cuerpo cuando la persona se muere, son los ojos. Es lo último que se deja de mover. No sé cuántos de ustedes han tenido pesadillas, que de pronto se quieren mover, quieren gritar, pero no pasa nada. Están inertes, inmóviles. A mí me ha pasado muchas veces. Exactamente lo mismo pasa en el último instante de la vida de los moribundos. Este cardiólogo dice que le llamó la atención que unas 200 personas aproximadamente, él se fijó en el último momento de su vida. Y dice que con los ojos, con su mirada, ellos querían decir algo. Ellos no podían mover su cuerpo. Dice que era una mirada aterradora. Ellos estaban angustiados y espantados. Ellos tuvieron que ver algo horrible en la puerta, más allá de la muerte. El portal de la muerte. Angustiados, dice que ellos estaban espantados, pero nomás con sus ojos, dice que movían sus ojos como que querían gritar y decir algo. Otros gritaban, pero sus gritos eran desgarradores, eran aterradores. Otros dijeron, me viene a llevar, me están llevando, gritaban. Y son horribles. ¿Qué tuvieron que ver esta gente en el momento de morir para estar tan aterrados? Este cardiólogo dice, pero hice una prueba en otras personas. Ellos morían en paz. Morían con una sonrisa en sus labios. Su mirada era dulce. Ellos estaban con su mirada, se denotaba en esa mirada tan contentos y alegres y felices que morían sonriendo. No es nada más ni nada menos que la eternidad. Es cruzar la puerta. A partir de que la persona muere, a partir de ese momento, el minuto siguiente empieza la eternidad. Aquellos que morían aterrados, espantados, aquellos que morían angustiados, eran llevados por los demonios al infierno. Ellos miraban algo espantoso en el momento de morir. Pero aquellos que morían con una sonrisa y una paz profunda en su corazón, él después hizo una investigación de todos los que murieron. Dice que aquellos que morían asustados no eran cristianos. Y aquellos que murieron contentos y en paz eran cristianos. Y menciona que algunos, dice, morían cantando un canto al Señor. El infierno es real. El infierno existe.
Si el infierno no existiera, de nada sirvió el sacrificio de Cristo. No serviría de nada que el Señor hubiese venido a morir por nosotros si el infierno no existiera. ¿De qué el Señor nos salvó? De la condenación eterna. Hemos leído que la palabra de Dios a través del Señor Jesucristo nos dice que el infierno es un lugar de tormento, eternamente y para siempre. Hitler, el que mató más de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, él se levantaba a medianoche soñando y gritando a su esposa y diciéndole: seres horribles me quieren llevar. Y claro que se lo llevaron. Un vecino allá en mi tierra, bien jovencito, era contemporáneo con nosotros. Este muchacho comenzó yendo a los bailes, se le hablaba de la palabra de Dios, no quiso. Después comenzó probando el cigarro y después comenzó con la droga, después comenzó a alcoholizarse y a drogarse. Este muchacho llegó a caer tan bajo en la drogadicción que ya los demonios lo andaban siguiendo. Él gritaba a su esposa y corría y se metía debajo de la cama y decía: ya vienen por mí. Si vienen y tocan la puerta, diles que no estoy. Y le decía a su esposa: ¿quiénes? Son unos seres horribles que vienen por mí. Él decía: esto es real. Nosotros lo experimentamos en él. Eran los demonios. No tardó mucho y ya no soportó más. Los demonios lo obligaron a tomar una soga y colgarse de la viga de su casa. Ahí terminó y murió tristemente perdido en la droga. Es real, esto es real. Nosotros no lo vemos, pero esto es real. Son los demonios que lo persiguen hasta matarlo. Es triste ver a la gente así, pero es más triste ver a muchos pastores incrédulos y negando que el infierno existe, negando la verdad de Dios, negando el mensaje de la palabra, diciéndole y prometiéndole a la gente prosperidad y riquezas y olvidándose de que Cristo viene pronto por su iglesia y de que la paga del pecado es la muerte en el infierno. Es lo más triste. Y todos los que nos miran por este canal, ¿qué debemos hacer? A lo mejor se preguntan: aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Recibir a Cristo. Dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo le resucitaré en el día postrero. Recibe a Cristo en tu corazón. Asegúrate de que Cristo es el Salvador de tu vida. Asegúrate de tu salvación. No importa que se burlen de ti, no importa que te critiquen, no importa lo que digan de ti y que te lleguen a odiar, eso no interesa. Interesa tu vida, tu alma, tu familia, que estés allá en la eternidad con Cristo cuando Él venga por su iglesia. Vamos a estar de pie. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vamos a estar de pie y vamos a orar al Señor. Si no estás seguro de tu salvación, tú que miras este mensaje, repite esta oración: Señor Jesús, perdona mis pecados, límpiame con tu preciosa sangre. Reconozco tu sacrificio en la cruz del Calvario, que moriste por mí y que tu sangre preciosa es la única medicina, es la única que puede salvarme y limpiarme. Te acepto en mi corazón, te recibo, Cristo Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, abro mi corazón, entra a mi vida. Sé tú, Señor, el que guía mi vida. Sé mi Salvador, sé mi Redentor, sé mi Rey y mi Señor. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdóname, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús.
Amén. Muy pronto la trompeta sonará. Para más información, búsquenos en Facebook como VladyCG. Muchas gracias por su atención y esperamos que Dios les bendiga abundantemente. Ven a llorar, no te vayas a quedar. Muy pronto le veremos. Muy pronto la trompeta sonará.